Buenos días, profesores. En esta oportunidad, hablando del personaje de Jesús de Nazaret, quisiera comenzar preguntándoles acerca de las fuentes históricas que mencionan a Jesús, ya que se dice que son muy escasas. No, en realidad hay una referencia, pero es una referencia, no es contemporánea, sino tiene aproximadamente por lo menos unos 60 o 70 años posterior de Tácito, de un historiador romano. Él hace referencia a unas cartas que hay entre un gobernador romano, ¿no?, con la sede en el poder en Roma, y hace referencia a un Crestus, ¿no? O sea, un Cristo, que había una serie de personas que estaban produciendo ahí ciertos alborotos y que se inspiraban en un Crestus. Esa es una referencia de tipo histórico, Claro, claro. ¿no?, pero tardía, ¿no? Claro, esa referencia puede ser sobre una leyenda, ¿no? Claro, sobre una... y es una referencia, digamos, un poco, digamos, marginal, ¿no? Después hay una referencia también en un historiador judío, Flavio Josefo. También hay una referencia, pero también la parte que habla sobre él también está un poco cuestionada, Claro. porque es una interpolación posterior. como que es una parte Una añadidura, ¿no? falsa. Ahora, Cristo significa ungido. Ajá. Y han habido muchos Mesías, muchos redentores. Ya. Entonces puedes referirse a otro Cristo, no a Jesús que nosotros conocemos. Porque Jesús es el nombre de Jesús, Claro. es Yoshua. Claro, es como... O sea, Jesús es el nombre de una persona particular, Claro. pero Cristo no es el nombre de una persona. Cristo significa Claro. ungido. Claro, claro. Puede ser otro Mesías que puede haber crucificado. Continuando con las preguntas, quería saber cómo era el contexto histórico de la Palestina en la época de Jesús. La provincia de Judea y esa zona, la Palestina, era de mucha inestabilidad política, ¿no?, porque había sido conquistada hacía no mucho por Pompeyo, ¿no? Sí. O sea que estamos hablando más o menos del año Julio César. 70 más o menos antes de Cristo. ¿Ya? O sea que tenía pues que 100 años de haber sido provincia romana, ¿no? Las provincias romanas que había creado Pompeyo, que eran Siria y Judea, ¿no? Y entonces tenía poco tiempo, y el pueblo judío era muy levantisco, pues, ¿no? Sobre todo la clase baja. Y tenían ellos La clase baja, ellos tenían memoria todavía de la época, porque justo cuando Pompeyo conquista, digamos, ese extremo del Mediterráneo oriental, o sea, lo que era Palestina y Siria, en el caso de los judíos, ellos se gobernaban a sí mismos, era un estado independiente. Claro. Entonces tenían un cierto orgullo, ¿ya?, de haber sido una nación. nación. Eran tributarios de Roma, pero tenían su rey. Era una nación propia, ¿no? Ajá. Y eso también era una de las fuentes del descontento judío por la presencia romana, ¿no? Además de que también era conocido que los gobernadores militares, los gobernadores romanos, eran generalmente injustos, crueles, y eso en lugar de ayudar, digamos, en la administración de la provincia, Hacían excepciones. entonces sí, claro, corrupción también, en lugar de ayudar a una gobernabilidad de la provincia, provocaba más descontento, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto en que vivió Jesús, donde hubo varios levantamientos y hubo crucifixión de otros líderes, y una de las zonas que era más conocida en la época por producir líderes y por ser una zona levantisca era Galilea. Galilea, sí. ¿No? Entonces, y esta tradición continuó inclusive después de Cristo. Muchos de los líderes importantes de la revuelta del año 66 al año 70 contra los romanos, ¿ya?, y la última revuelta, que fue en la época del emperador Adriano, fue la definitiva. Claro, en el año 135. Esas dos revueltas tuvieron muchos líderes importantes que eran de origen galileo. Entonces, ese es el contexto más o menos histórico, político, en el cual vivió Jesús, ¿no?
Claro, según lo que dice entonces, ¿por qué los romanos tendrían interés en deshacerse de un líder espiritual? Pero esa digamos, esa versión Claro. que se ha enseñado durante muchas generaciones, que tiene en realidad más influencia de la teología que de los hechos, porque los hechos son claros. Los romanos no les importaban las creencias de las personas, ni perseguían. Los romanos, como los antiguos griegos, eran politeístas y ellos aceptaban las diferentes religiones que había, ¿no? Ellos no hubieran crucificado porque la crucifixión era una ejecución romana. Los judíos no crucificaban, Claro. ¿no? Eran los romanos. Hay el famoso caso del levantamiento de Espartaco, ¿no? Fueron miles de cruces, ¿no? Y eso había sido, y eso había sido 100 años antes de Cristo. Era la clase alta, ¿no? la que quiso, la clase alta, por herejía. Claro, el Sanedrín Proclamó rey de los judíos. Y eso para ellos era una blasfemia. Claro. En su opinión, ¿piensan ustedes que es verosímil el proceso del juicio de Jesús? Bueno, hay dos cosas ahí. Los romanos han sido los grandes formadores del derecho mundial. El derecho actual ha tenido mucha fuente en el derecho romano. Entonces, si hay algo que caracterizó, que fue uno de los grandes, o quizás el más grande legado de Roma a la posteridad al mundo, ha sido justamente el derecho. Entonces ellos seguían una serie de formalidades para enjuiciar a una persona, para someterla a un proceso. ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también es un hecho histórico de que había abusos de parte de las autoridades romanas y que a veces se saltaban sus propias leyes, ¿no? Sus propios reglamentos y que utilizaban el poder de la fuerza o la coacción y no siempre el derecho, ¿no? Teniendo en cuenta ambas cosas, eso lleva a la conclusión de que él fue juzgado por unos actos que resultaban evidentemente peligrosos para Roma, ¿no? Inclusive no se ocultan en los mismos evangelios, ¿no? El incidente de los cambistas. De los cambistas, sí. Claro, que debe haber sido una cosa bastante llamativa, pues, ¿no? Claro. Y en medio de una fiesta, en medio de todo un contexto donde llegaban muchos peregrinos, era el peor momento para hacer un escándalo y provocar una revuelta. Claro. ¿no? Ahora, el hecho de que él admite el mesianismo, ya era en realidad una cosa casi autocondenatoria, no, sí, casi era autocondenatorio, porque eso equivalía, ¿no? Eso equivalía a hacerse, y que lo dicen también, están en los evangelios, eso equivalía a hacerse rey, o sea, ir justamente contra la autoridad del emperador de Roma. No solamente eso, no te olvides, David, de entrar a Jerusalén montado en un burro. Y eso no lo vio nada bien la clase alta judía. Claro. Una persona, porque eso le estaba diciendo yo soy el Mesías. Y eso, como dice Ifrón, allí firmó su sentencia de muerte. Y se suman todos esos, porque si uno lee los evangelios, uno se va a dar cuenta que la mayor parte del relato ¿ya? es de los últimos 2 o 3 días. ¿Los últimos 3 días? Claro, desde que él sale a su vida pública hasta que es crucificado, ¿no? Todo ese relato de los evangelios, más de la mitad ocurre en los 3 días. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que uno debe leer ahí? ¿No? Que la importancia que tuvieron esos 3 días, la última cena, la entrada en Jerusalén, el incidente en el templo, el juicio, el proceso, la crucifixión misma, o sea, ¿no? Entonces, todo apunta a que él mismo se veía como un líder, ¿no? De tipo mesiánico, y por lo tanto, y además lo declara de diferentes formas, se puso al margen de la ley. Aparte que, por supuesto, existía pues la aristocracia judía, ¿no?
una aristocracia de tipo político religiosa, porque en esa época todo lo político estaba más o menos mezclado con la religión, que lo veía como un rival, ¿no? Y además, como lo expresa también, están en los evangelios, ¿no? Que van a venir los romanos y van a destruir el templo, ¿no? Lo veían como un peligro, ¿no? Así que hay bastante verosimilitud dentro de los evangelios que lleven a lo que fueron los hechos, ¿no? Él se puso en una situación de confrontación con la autoridad religiosa judía, y con la autoridad política militar romana. Por lo que hemos leído en los evangelios, al parecer la muerte de Jesús favorecería más al Sanedrín que a la misma gobernación romana. No necesariamente, no, ¿por qué? Porque podrían haberlo utilizado como excusa para tener un mayor dominio y evitar justamente todo ese espíritu levantista, todo ese espíritu de descontento que existía en el pueblo judío, que después se manifestaría en las revueltas que fueron una y dos y tres generaciones posteriores, ¿no? Entonces esa es una olla que está hirviendo, ¿ya? Y que de alguna manera los romanos hubieran querido sentar ahí cabeza, ¿no? sobre todos los líderes, ¿no? O sea que ese riesgo de que vinieran los romanos y destruyeran el templo era perfectamente cierto, y tan fue cierto que sucedió después. Sucedió después, ¿no? Entonces los hechos que se narran en los evangelios tienen ahí unos fundamentos históricos. Está ahí, si uno sabe leer detrás de ahí se da cuenta que hay ciertas cosas, y además que hay cosas que son incontrovertibles. Él fue ejecutado de la manera que ejecutaban los romanos. Es clarísimo, la crucifixión es un patíbulo romano, los judíos no hacían eso. ¿Y por qué los romanos hubieran ejecutado a una persona que si no tenía ningún interés? Los romanos eran gente muy práctica, ¿no? No se hubieran para que ellos hubieran creado otra posible fuente de descontento, si no era porque se estaban ganando más de lo que podían haber perdido. ¿No? Y entonces quiere decir que el peligro de Jesús era un peligro real, que era un líder de tipo religioso judío, porque no nos olvidemos, en esa época todo lo religioso era político. Pero puede ser que al principio Pilatos, como dicen los evangelios, no lo haya visto como un peligro de sedición, por ejemplo, ¿no? Y por eso dijo que no le encontraba ningún No, eso es totalmente posterior. Eso se ha hecho justamente para lo que fueron escritos para el público para el cual fue escrito los evangelios, que era un público de origen romano. de origen griego, ¿no? Eso es clarísimo. No hay ninguna duda, ¿no? Pero por un momento puedes pensar de que un gobernador romano con todo el poder y con toda la soberbia que ellos tenían, ¿no? Iba a decir, no, yo me lavo las manos de me lavo la mano. Eso no tiene ninguna verosimilitud de ser romano. Los romanos no hacían esas cosas, ¿no? Y además, lavarse las manos, ¿para qué? ¿Para después ejecutarlo de todas maneras? Lavarse las manos se ve que es inventado. Que después lo manda Herodes, ¿no? Lo manda Herodes, y que eso tampoco estaba en Galilea, estaba en Judea, perdón, en esa época. Eso por ejemplo es una cosa absurda, ¿no? ¿De dónde el gobernador romano, el gobernador romano, cuando los hechos habían sucedido en Jerusalén, que estaba bajo la autoridad romana, iba a enviarlo a donde otro gobernante? Ya, claro, lo que pasa es que un teólogo que es historiador dice, que alguien gritó por ahí, es de Galilea, ¿no? La zona donde están los revoltosos, ¿no? Volvamos otra vez, los romanos eran los mayores expertos en cuestiones de leyes y derecho que existía en la antigüedad, ¿no? Es absurdo que una persona que ha cometido un hecho en un sitio vaya a ser juzgado bajo la autoridad de una persona de otro lugar. También es un tour de force, como dicen los franceses. Es
forzar las cosas, ¿no? es ahí donde se nota la mano literaria de los autores de los evangelios, porque no nos olvidemos que los evangelios también son, son principalmente literatura, ¿no? Claro. No son fundamentalmente una obra de historia, por lo menos no como la historia científica a partir del siglo XIX, ¿no? en el mundo, ¿no? Tienen algo y pretenden hacer algo de historia, pero son también literatura y son teología. Es una mezcla de cosas que uno tiene que saber en qué momento distingue ciertas partes de otras partes, ¿no? ¿Cuál es el género literario, cuál es el género histórico, ¿no? Y cuál es el género religioso, teológico, ideológico de los pasajes que están ahí, ¿no? Los escritos estos. Entonces, esa es una tour de force, eso es forzar las cosas, decir que justo estaba por ahí, sí, y se lo envíen. ¿Y enviarlo a guisa de qué? ¿No? ¿Por qué? Si la autoridad era él, claro, el gobernador romano, porque se le iba a dar a un rey extranjero que no tenía autoridad en Jerusalén. Eso es absurdo, ¿no? Eso denota claramente que el escritor lo que está tratando es de quitarle un poco la culpa a la autoridad romana. ¿Para quedar bien con quién? Con el público romano al cual está dirigido. Claro, sí, claro. Por eso el cristianismo se expandió al final y terminó siendo en el 325, ¿no? La religión del imperio, por lo que... Por diferentes razones, pero indudablemente porque hubo una acción misionera, una acción proselitista, ¿no? Fuerte, que fue una cosa que caracterizó al cristianismo. Eran muy proselitistas, ellos iban de puerta en puerta, los testigos de Jehová, como digamos algo parecido a los testigos de Jehová, sí, o los evangelistas actuales. No, porque el cristianismo era ecuménico, le abría las puertas a cualquiera. Ecuménico. Claro, no te exigían cosas. Seguramente la conversación entre Pilatos y Jesús debe haber sido en griego. Dice que el griego era como un idioma común. Sí. Eso sí puede ser. Es lo más probable, porque era, digamos, la lengua franca de la época. Jesús, lo más probable es que su idioma materno era el arameo, que es un idioma, digamos, muy afín al hebreo, al árabe actual, ¿no? Más al hebreo que al árabe, pero es un idioma semíticos, ¿no? Comunes, y probablemente es el idioma de él, y el idioma de Poncio Pilato era el latín, pues él era romano, ¿no? Pero generalmente las clases altas, que es de donde probablemente provenía Poncio Pilato, eran cultivadas, y el idioma por excelencia que ellos aprendían era el griego, que además era el idioma que había predominado desde la presencia de Alejandro Magno, ¿no? Más de 300 años antes, ¿no? En la zona, o sea que ya el griego se había extendido y era una forma de comunicación en común entre los romanos que hablaban latín y los pueblos que hablaban arameo, en este caso los judíos, ¿no? Así que es posible que Jesús haya hablado de repente algo, sí es que habló mucho y lo dejaron hablar, ¿no? En cuanto a la forma de la cruz que usaban en esa época, ¿era tal como la que vemos hoy representada en las imágenes? Que casi seguro no tenía la parte de arriba. El rey, al parecer, tenía que agarrar una tabla de madera o lo que le llamaban patíbulo, ¿no? El patíbulo era la parte transversal que cargaba el condenado. El parántesi estaba ahí ya puesto, ¿no? La parte transversal, que pesaba menos, la cargaba como parte del proceso de ejecución. La llevaban eso ahí, después la sacaban y tenían un espacio ahí donde se ponía, lo clavaban ahí, después clavaban. Un macho y una hembra encajaban. En otras palabras, era una T. Era una T, ¿no? No tenía la punta de arriba. O sea, a la persona la clavaban en una transversal y tenía un hueco, lo cargaban y encajaban en el hueco, de tal manera que el parante ya siempre estaba ahí, porque las ejecuciones en esa época eran muchas, para no ahorrar madera. Y la otra, la que vemos ahora debe haber sido posterior, de repente, o de repente no, yo creo que esa es una invención. Una invención, ¿no? Eso sí. Es interesante también cómo los tres primeros evangelios llamados sinópticos son bastante parecidos entre sí.
Además que se centra más en lo ocurrido en la provincia de Galilea, ¿no? Sí, eso ya tiene que ver un poco con lo que se llama crítica literaria, ¿no? De los evangelios, ¿no? Que es la forma como se ha escrito, ¿no? Cómo se han escrito el proceso por el cual se escribieron, y que hay en realidad diferentes etapas, ¿no? Y en esas etapas ha habido una cierta influencia de los tres evangelios sinópticos entre sí, ¿no? Que el evangelio más antiguo es el de San Marcos, ¿no? Y sobre un San Marcos, no el San Marcos actual, el que uno lee, ¿no? Sino un proto San Marcos, uno primigenio, ¿no? Sobre ese se basaron también los otros evangelios, ¿no? No sé si te has escuchado del Q, ¿no? Claro, eso viene del alemán, que quiere decir Quelle en alemán. Quelle quiere decir fuente, la fuente. Entonces, las fuentes, ¿no?, principales ha sido, parece, un proto San Marcos y el documento Q. Eso es, digamos, según los especialistas alemanes, ¿no? Esta fuente o Q, este documento Q, ¿no? Que es de Quelle, que quiere decir fuente, ¿ya? Entonces, este proto San Marcos, este documento Q, y también una cantidad de sentencias y de frases y de aforismos y todo que se atribuían a Jesús, ¿no? Esas han sido un poco las tres grandes partes con las cuales se han construido y después cada uno ha aportado algo propio, cada evangelista, ¿no? O sea, Mateo, Marcos y Lucas han puesto también ya unas cosas propias de las cosas que ellos querían incidir un poco más, ¿no? Por ejemplo, Mateo lo relacionaba mucho con Moisés, porque lo veía como un nuevo legislador. Entonces hay una serie de referencias a Moisés que no aparecen en los otros. ¿Por qué? Porque se nota el aporte propio de ese autor, de este Mateo, ¿ya?, para sus propósitos literarios, ¿no? Y en cambio Marcos tiene otro sesgo, otro objetivo, y Lucas tiene otro. Y en realidad Lucas es un evangelio que es un escrito que en realidad está partido, porque era un solo escrito con los hechos de los apóstoles. Ya, está partido ese. Claro, artificialmente lo han sacado para ponerlo junto con los tres evangelios, pero en realidad el evangelio de Lucas es uno solo con los hechos de los apóstoles. Ya. Sí. O sea que eso de que era griego, de que era médico griego, eso es una tradición de repente, no se sabe ni quién no se sabe exactamente quiénes han sido los evangelistas, y lo más probable es que no haya sido un solo evangelista, sino que han sido varios redactores, claro, en cada evangelio. Por lo menos el más antiguo, Marcos, debe haber sido de los años 70 más o menos, eso es lo que se calcula. Es muy probable, porque justamente hay una referencia que dice que Jesús, cuando llegó ahí a Jerusalén, lloró porque dijo todo esto que será destruido, y lógicamente estaba haciendo una referencia a lo que después sería la primera revuelta judía. Claro, que no queda piedra sobre piedra, todo eso, ¿no? Claro, entonces es obvia la referencia. Entonces quiere decir que fue escrito después del año 70, cuando fue destruida pues Jerusalén por los romanos, o sea, cuando fue destruido por Vespasiano y Tito. Tito sobre todo, porque Vespasiano ya estaba como emperador en Roma en el año 70. Y el último sería el de Juan, ¿no? Que sería ya, dicen que fue del año, por más o menos a fines del siglo, ¿no? Sí, según los especialistas, lo más probable es que sea el posterior de todos, ¿no? El que ha llegado. Y el menos fiable, dicen, según tal vez. Bueno, en realidad tiene unas partes que son un poquito asombrosas, que sí revela ciertas cosas que no aparecen en nosotros, y que después la investigación arqueológica ha encontrado que sí eran ciertas. Estas descripciones que hay ahí son muy curiosas, o sea, del Evangelio de Juan. Y hay otras que son un poco más de tipo
el Evangelio de Juan tiende a ser un poco más místico, ¿no? Un poco más... simbología. Sí, tiende más a estilo literario, un poco de la época, ¿no? Entonces tiende a unos discursos muy largos, larguísimos, tiende a ser muy teológico, ¿no? Donde allá hay una serie de lucubraciones y de ciertas influencias que se notan ahí de pensamientos de tipo, algunos griegos y otros también judíos, místicos, claro, que están ahí, ¿no? Y ya eso se nota que es un poco más posterior. Claro, y no se sabe si el Juan de los evangelios es el mismo también del que hace el Apocalipsis, de repente es otro, ¿no? Lo más probable es que sea otro, porque claro, porque la forma de redactar es totalmente diferente. Lo que pasa es que ese era un nombre muy común entre los judíos. Claro. No, era un nombre de lo más, Yohanan, ¿no? Era un nombre de lo más común, ¿no? Era como decir ahora Juan, ¿no? Claro. ¿No? Juan o Pedro, José. Juan es como Yohanan en hebreo, que es el nombre, y eran dos tipos que se llamaban Yohanan, porque era un nombre muy común, pero el género apocalíptico es totalmente diferente al género del Evangelio de Juan, ¿no? Es casi seguro que fueron dos personas diferentes, ¿no? ¿Y qué opina de los pasajes del cristianismo que son similares a las de otras religiones? De todas maneras, los escritores han tenido que ser influenciados por la literatura, digamos, universal de la época, ¿no? Y por las técnicas de escritura, de redacción, de narrativas, ¿ya? Que tenían 300 años o 500 años de influencia de los escritores griegos, claro, y también de escritores del Oriente, ¿no? De origen egipcio o babilónico, otras partes, ¿no? Entonces eso es algo perfectamente lógico. Claro. Han influenciado porque eran escritores, ¿no? Esos son escritos, ¿no? Son obras literarias y las obras literarias se influencian también por la época y por escritores a veces más antiguos. O sea, eso está ahí, ¿no? O sea que debe haber sido un equipo, ¿no? Se puede decir el que creó el cristianismo, ¿no? Todo un equipo, porque para de haber sido griegos y judíos. Sí, obviamente han tenido que ser muchas personas, porque claro, ¿no? Porque además está ahí bien claro, se ve justamente en los Hechos de los Apóstoles y se ve también en las cartas de Pablo, todas esas pequeñas comunidades, esas iglesias que se iban creando en una serie de lugares de Grecia, de lo que ahora es Turquía, ¿no? Pero que antes eran una serie de circuncisiones romanas en Siria, en Egipto, en la misma Roma, ¿no? Y hasta en lugares tan alejados que parece que hacen, inclusive hay referencias como España, ¿no? Que era la España, ¿no? Entonces el mundo grecorromano de la época, ¿no? El mundo helenístico de la época, en el cual se crearon una serie de comunidades y que requirieron mucha gente que viajara y fuera dejando el proselitismo y el mensaje cristiano, ¿no? Si Jesús no resucitó, ¿qué pudo haber motivado a los apóstoles a predicar el Evangelio, incluso a costa de sacrificar sus propias vidas? Esa parte pues es oscura, pues, ¿no? Es oscura, ¿no? Porque que se sepa, hasta ahora nadie ha regresado del otro mundo. Claro. Y una vez que lo crucificaron estaba muerto. Claro. Ahora, ¿cómo es que su muerte logró inspirar después este gran fervor de sus seguidores? En esa parte los evangelios están muy oscuros, no se sabe, ¿no? Ya ahí deja de ser, ahí deja de haber inclusive algún atisbo histórico. Algunos especialistas actuales han querido leer de otra manera las cosas y quizás tenga razón cuando dicen está ahí, pero a veces no queremos leerlo, como por ejemplo decir qué coincidencia que justo fue María Magdalena a la primera que se le apareció, ¿no? Y ahora ha crecido mucho la hipótesis de que quizás no muriera, sino estaba en un estado un poco cataléptico. Claro. De repente
Cataléptico, claro. Y de repente se recuperó, ¿no? Y aparentemente resucitó, revivió, claro. La Virgen no se había muerto, ¿no? Claro. Esa es una cosa, y la vio María Magdalena, y es muy curioso porque justo es ella, ¿no? Y ella aparece en ciertas partes ahí claves, como esa es la resurrección, antes que todos los apóstoles, lo cual hace pensar a algunos escritores actuales de que quizás ella fuera su esposa, ¿no? Y después ya no se habla mucho sobre el tema, porque ahí culmina nomás el relato. Muchos consideran a Pablo como el principal motor en la propagación del cristianismo. ¿Piensa que esto es cierto? Claro. Lo cierto es que Jesús ya no aparece para nada, porque está bien, esa parte sí está bien documentada, que en la época de Pablo, que sí fue un hombre histórico, Pablo de Tarso, Pablo sí, ¿no? Es una de las personas que tiene un poco más de solidez y verosimilitud su existencia, ¿no? Porque se han prestado sus cartas. Es altamente probable que Pablo de Tarso sí existiera, ¿no? Y Pablo de Tarso no conoció a Jesús personalmente. No lo conoció. Él habla de una visión que tuvo en Damasco, así, pero habla de una luz o algo así, pero no habla de haberlo conocido en persona, en carne y hueso. No lo conoció. Pablo de Tarso no lo conoció, y sin embargo sí conoció a Pedro. Conoció a Pedro, ¿no? Y conoció a Santiago y a otros apóstoles, claro, ¿no? Lo cual prueba de que Jesús ya no, físicamente ya no estaba, en la época de Pablo, pudiendo estar porque tenía la edad, más o menos una edad similar a las de Pedro, Santiago, todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Jesús ya no existía físicamente, porque voló al cielo, porque se lo robaron los apóstoles, o porque se lo robaron los judíos, o por lo que sea. Pero el hecho concreto es que en la época de Pablo, que fue no muchos años después de estos hechos, fueron pocos años después, ya Jesús físicamente ya no estaba. O sea, esas cartas de Pablo serían antes de la vuelta, antes, ¿no? Claro. Ya. La mayoría de las cartas de él son antes. Y los evangelios son después, ¿no? Los evangelios son después. O sea, lo que separa más o menos son entre 15 o 20 años entre la crucifixión y la aparición y el proselitismo y el trabajo de misionero de Pablo. O sea, entre 15 y 20 años no es mucho. Quiere decir, eso ha podido conocerse perfectamente. Quiere decir que si él hubiera estado vivo, probablemente se hubieran conocido. Lo más probable es que después de la crucifixión sencillamente nada, porque se hubieran conocido y no se conocieron. Eso positivamente no. Pablo no lo conoció físicamente a Jesús. ¿Qué opina usted del mensaje espiritual que se ve en los evangelios? Y casi toda la teología de Jesús de Nazaret es una teología judía. Casi aportes propios de él son muy pocos. Las parábolas tal vez, ¿no? Muy poco. Casi Jesús era un judío y él mismo lo decía. Y sus creencias, su manera de vivir, sus prácticas religiosas eran judías. Entonces, si uno ve el judaísmo de esa época, o sea, del primer siglo de la era cristiana, ahí va a encontrar el contexto en el cual él se movía, y él básicamente era un judío, y un judío religioso y practicante, ¿no? Que estaba un poco en contra de cierto formalismo, de cierto anquilosamiento de la religión judía, que ya tenía pues casi 1000 años de existencia. Y en ese sentido él era un poco un innovador, ¿no? Que trataba de que se sacudiera un poco de cierta rigidez que había caído la religión y las prácticas judías, ¿no? En ese aspecto él era un innovador, ¿no? Era un líder. Hay que ver, lo que pasa es que dentro de los evangelios hay que escrutar realmente cuáles han sido, como por ahí hay uno o más libros, cuáles han sido las verdaderas palabras de Jesús. Claro. Que deben estar ahí algunos dichos que probablemente sí hayan sido de él, ¿no? Ahí están ahí, pero no son muchos, ¿no? La mayor parte ha sido redacción. No son muchos, ¿no? No son muchos, hay, pero otros son atribuciones, se lo atribuyen al protagonista del relato. Son técnicas narrativas, son técnicas literarias, pero sí hay. Probablemente hay algunas palabras originales de él que han salido
solamente de la boca de Jesús, pero muchas son de origen del evangelista. Según un documental, menciona que en los años 70 se descubre los restos arqueológicos de la ciudad de Séforis, que debe haber sido la capital de la Galilea en ese entonces, y que posiblemente haya trabajado ahí José como carpintero e inclusive el propio Jesús. También es muy sintomático, por ejemplo, que Séforis, que era una ciudad sobre todo de tipo griega, ¿no? Ni siquiera aparece en los evangelios. No aparece. No aparece, ¿no? Y era una ciudad grande, más grande que las otras ciudades que aparecían ahí. Eran pueblos, villas. Y se supondría que una persona como él, que era carpintero o algo así, porque carpintero en realidad es una interpretación, ¿no? Porque ella habla de arquitectos, ¿no? Habría que ver el texto. O sea que podría interpretar que era un constructor de repente, ¿no? Y como se construía mucho con madera en esa época, ¿no? Se relacionaba eso, ¿no? Entonces, lo que sí es más importante que eso es por qué no aparece una ciudad tan importante como Séforis en los evangelios. Claro. Eso sí es importante. Eso sí, ¿no? Este documental también menciona que el trabajo de carpintero, a diferencia de lo que muchos piensan, era más bien un oficio de una clase media acomodada. Esto tal vez explicaría que Jesús haya recibido un nivel de educación superior. Bueno, en esa época ya existía, en la cultura judía, ya en esa época le da mucha importancia a la educación. Entonces los niños judíos, aún de clases populares, recibían una educación sobre la Torá, ¿no? O sea, sus libros sagrados y todo eso. Entonces no era, digamos, tan ignorante como podría ser la gente del pueblo de otras naciones. Eso para empezar. Ojo, ¿no? El niño judío recibía, aún siendo de origen humilde, recibía más educación que la de otros pueblos. De otros países, ¿no? Claro, como de Chile, así comparamos, ¿no? Claro, de otros lugares, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, existía también ya toda una tradición de conocimiento y de educación, lo que se llamaba la paideia griega, ¿no? Que estaba muy extendido en la zona desde hacía pues más de 300 años, ¿no? De la época de la presencia de Alejandro Magno, ahí, ¿no? Y después los reinos helenísticos, ¿no? Entonces había posibilidades de que se cultivaran, y quién sabe Jesús, si de repente sus medios económicos no eran tan limitados, si no eran mejores de lo que a veces tradicionalmente se ha dicho, de repente él tuvo acceso a una mejor educación, y por eso tenía un discurso mucho más articulado, más amplio, con mayor cultura, que sí tenía. Se nota que Jesús no era un hombre ignorante. Algunos le quieren vincular con los esenios, ¿no? Pero eso no es especulación. Inclusive todo, hay una investigación actual que piensa que de repente que los esenios ni siquiera existieron como tal. Existieron, ¿no? Porque no están mencionados en ningún lado. Lo único que lo menciona un poco de pasada son ciertos cronistas, uno o dos cronistas nada más, de origen griego, romano. No aparece ni siquiera en las fuentes más importantes, que son las fuentes judías o algo por el estilo, que llamaría la atención. Además, es totalmente contrario a la tradición judía de que existiera gente como los esenios que no se casaban. Eso no es judío. Los judíos siempre se han casado. Claro. Claro, por lo que ellos son, la homosexualidad la condenaban, ¿no? O sea, hubiera sido, lo más probable es que Jesús también hubiera estado casado. Lo más probable, ¿no? Es lo más probable, porque el matrimonio era la institución natural, y lo era en esa época hace 2000 años, y lo sigue siendo ahora para los judíos. Los judíos no siguen esas elecciones personales de abstinencia carnal. Eso no existe en la tradición, en la tradición judía. Los judíos no veían como una cosa pecaminosa de casarse y tener mujeres, hijos, ¿no? Ni la tenían en esa época de 2000 años, ni la tienen ahora.
O sea, no, eso no es algo ajeno, ¿no? Entonces los esenios, y están tan poco sustentados en otras partes, que hay ahora una línea de investigación que piensan que de repente no existieron los esenios, ¿no? Que existieron un grupo de gentes que construyeron esas cosas, que están ahí en Qumran, ¿no? Claro, en Qumran, que existieron personas, sí, pero eso no quiere decir que hayan sido esenios, ni que hayan sido tampoco gente que no tuviera casada ni por el estilo, ¿no? No hay ninguna vinculación de una cosa con la otra. Lo más probable es que hayan sido gente que huyeron desde Jerusalén allá, ¿no? Durante la persecución romana. ¿Podría Jesús conocer algunas técnicas de sanación, de repente un amplio conocimiento de las remedios naturales? Bueno, una de las cosas que resaltan los evangelios es que él tenía una capacidad para sanar, ¿no? Claro. Eso está ahí. Eso es una de las características de él, es que era un predicador itinerante, ¿no? Y sanador. Y sanador, claro. O sea, esas tres cosas han sido características de la persona de Jesús. Sí. Era un predicador itinerante porque él viajaba de pueblo en pueblo, ¿no? Y era un sanador, o utilizando un término un poco más técnico de origen griego, un taumaturgo, o sea, un hombre santo con una capacidad para sanar. Eso está bien claro ahí en los evangelios, eso es clarísimo, siempre resaltan de que él sanaba a las personas, tenía una capacidad. Pero es posible que sí, porque si no harían tanta hincapié en eso, ¿no? Y tendría bastante lógica que por qué atrajo a las multitudes, ¿no? Sí. O sea, una de sus virtudes. Otro motivo, claro. Pero, y de ya especular qué técnicas las aprendió en la India o en Egipto ya sería ir demasiado. No es? Pues ahí también nos podemos ir en los platillos voladores, sí, pues al planeta Júpiter, entonces no, ya esos son especulaciones. Sí, ya no es. ¿Acaso viajar a la India en esa época era fácil? La India que sea lejísimos, ¿no? En caso que existían carreteras o buses o aviones, no, es absurdo. Es absurdo, ¿no? ¿No? Y además no hay ninguna fuente que pueda decir que él estuvo ni en la India, ni en la China, ni en la Cochinchina. No, esas son especulaciones.